Bueno, como lo prometido es deuda, les voy a entregar el video, aquí está, sobre el tema que tenemos pendiente en la videoconferencia. El tema son los factores y el enfoque estratégico en el emprendimiento internacional. Quería hacer un repaso de las unidades temáticas, fue lo primero que quise que viéramos. Entonces, qué es lo que hasta ahora tenemos visto y qué es lo que nos quedaba pendiente por ver en esta videoconferencia. Entonces, hemos visto todo lo que es la introducción y el panorama general. Sobre todo hicimos énfasis en los factores detonantes de la globalización. También vimos todo lo que era el marco internacional del emprendimiento, con el concepto de negocio internacional, pasando por producto y mercadeo, y sobre todo énfasis que se hizo en objetivo y estrategias. Luego también dentro de esa parte pudimos ver lo del perfil del emprendedor. Ahí no maticé mucho porque obviamente seguramente que durante su carrera esto ya lo tienen muy claro. Bien, y lo que veríamos el día de hoy serían las modalidades de operación dentro del enfoque estratégico de la internacionalización, y lo que tiene que ver con normas políticas y prácticas legales dentro de los factores sociales físicos del emprendimiento internacional. Bueno, entonces empezamos viendo las modalidades de operación internacional, que son aquellas distintas modalidades de presencia empresarial en el exterior, así como de los diferentes tipos de inversión internacional, ¿no? Entonces esas modalidades de operación internacional pueden ser importaciones y exportaciones, o en forma de importaciones y exportaciones, y en forma de inversiones y colaboraciones. Bueno, entonces dentro de este mundo de las importaciones y las exportaciones, pues tenemos tres grupos significativos, que serían la importación y la exportación de mercancías, la importación y la exportación de servicios, y lo que tiene que ver con las inversiones. Bueno, siguiendo con el tema de importaciones y exportaciones, pues debemos valorar importación y exportación de mercancías o servicios. Dentro de esto, entonces, tenemos tres tópicos que aclarar. Primero, las producidas en el país, o sea, importación y exportación de mercancías que se producen en el país de origen, lo que se hace por concesión de licencias de producción en el exterior, y la producción en plantas propias en el exterior. Es decir, tenemos que podemos producir directamente en nuestra planta en el país de origen, o sencillamente conseguimos una concesión o una licencia en el exterior para que nos fabriquen a nosotros en el exterior, o nosotros fabricarle a alguien del exterior en nuestro país. Y también nosotros podemos, si se tiene el músculo financiero y la experiencia, pues montar una fábrica en el exterior. Adentrándonos básicamente en lo que es importar y exportar mercancías, pues sabemos que la mayoría de mercancías que adoptan pues la modalidad de exportación y exportación dentro del marco de los negocios internacionales, ¿no? Y es la figura más importante en este tipo de transacciones. Por eso muchas pequeñas empresas son exportadoras de gran éxito, ¿no? Pequeñas maquilas que le fabrican a otros, pues sencillamente se vuelven empresas exportadoras, porque realmente están fabricando en un lugar y su mercancía se está vendiendo en otro lugar. Y dentro de lo que es importar y exportar servicios, porque las mercancías son algo tangible, los servicios son algo intangible que solamente está finalizado en el tiempo de ser entregado. Entonces ahí cualquier empresa o el particular lo que hace es proporcionar un servicio, recibe el pago correspondiente y realiza una exportación de ese servicio. Entonces la empresa o particular que lo recibe lo paga y realiza efectivamente así la importación de ese servicio. Entonces podemos o importar o exportar servicios. Importar cuando pagamos porque nos hagan algo en el exterior, y exportar cuando hacemos algo que nos pagan desde el exterior.
Hay algunos servicios que generan ingresos a las empresas en forma de honorarios. Pueden ser, por ejemplo, servicios bancarios, de seguros, un alquiler, unos contratos de administración para obras de ingeniería. Entonces estos son pagos por prestación de todos estos servicios. Y dentro de esos pues tenemos las operaciones llave en mano y los contratos de administración. Cuando la empresa permite que otra use sus activos, bien sea la marca comercial o la patente, un derecho de autor, previo acuerdo, entonces eso se conoce como contrato de licencia, ¿no? Entonces lo que hacemos es recibir ingresos que se denominan regalías. Entonces nosotros prestamos nuestro nombre comercial o cedemos una patente temporalmente y nos dan unas regalías por ello. Y eso se da comúnmente en las figuras de franquicias y de licencias. Ahora pasamos a lo que son las inversiones y colaboraciones, ¿no? Entonces, una inversión extranjera directa, una IDE, sencillamente ahí estaríamos hablando de algo que está definido como una inversión que implica una relación, primero, a largo plazo, en la cual pues una persona física o con personería jurídica que reside en una economía, ese sería el inversor directo, pues tiene el objetivo de establecer una participación, en este caso duradera, en una empresa que está fuera de su economía. Entonces en esta figura el inversor pretende de todas maneras ejercer un grado significativo de influencia o de control en el manejo de la empresa residente en la otra economía. También tenemos el caso de la inversión de cartera o portafolio, que en la cual pues no supone ninguna intención de control, sino que lo que quiere el inversor es sencillamente pues obtener una utilidad, ¿no? Y generalmente pues son inversiones que se hacen a corto plazo. Entonces en este caso pueden ser paquetes accionarios o sencillamente porque hay una oportunidad de invertir en un negocio en el extranjero a corto plazo. Entonces eso es lo que cubre una inversión de cartera o portafolio. Luego seguimos con las estrategias de colaboración. Dentro de las estrategias de colaboración diríamos que son aquellas razones o están justificadas porque las empresas colaboran con otras en sus operaciones nacionales y por lo tanto también lo pueden hacer con empresas en el extranjero, ¿no? Entonces el objetivo de esa colaboración generalmente está enfocado a distribuir o a reducir los costos, también porque les permite especializarse en sus competencias y para de una forma u otra evitar o contrarrestar la competencia, ¿no? Entonces también pueden conseguir alianzas de forma vertical u horizontal y pues obviamente adquirir conocimientos. Entonces esta estrategia de colaboración es bastante enriquecedora y por tanto las empresas pueden optar por ella y de hecho es bastante apetecida esta figura de colaboración. Dentro de la figura de colaboración o de las estrategias de colaboración pues están las licencias que ya habíamos hablado, las franquicias, los contratos de administración, las operaciones llave en mano, las empresas conjuntas y las alianzas de participación. Ahora pasamos a ver lo que son las normas y políticas y prácticas legales. Y aquí lo que decimos o en lo que enfatizamos es que obviamente el sistema político de un país influye de una manera supremamente importante en la forma como se conducen los negocios a nivel doméstico y por tanto también lo hace a nivel internacional. Entonces esto es un factor a tener en cuenta que es bastante importante. Entonces estos factores políticos y legales, que si bien es cierto que de un país a otro la cuestión cambia, lo que tiene que ver con el entorno político y legal
pues cada empresa tiene sus propias políticas internas, ¿no? Y su propio sistema particular. Pero desde luego, independientemente de eso, la empresa se tiene que adaptar a esos escenarios o a esos contextos locales donde se quiere ubicar, y que son muy específicos, ¿no? Y que generalmente pues van orientados a las condiciones que debe cubrir en cada país donde realiza los negocios. Entonces lo llamaríamos una estrategia de adaptación de las políticas internas de la empresa a las políticas externas que la rigen, donde nosotros la implantamos. Luego hablamos de los factores culturales, que también son bastante importantes, pues es otro aspecto donde la cultura en sí misma adquiere una relevancia en el mundo de los negocios, y es la forma en que nosotros en los negocios nos comunicamos, ¿no? O sea, es una comunicación que se llama una comunicación ejecutiva internacional, se vuelve como un protocolo, ¿no? Entonces, usar esas costumbres y esas relaciones comerciales se consideran un protocolo de los negocios, ¿no? Y están buscando ver el mundo de los negocios como otros lo ven. De hecho, surgen incluso manuales de protocolo de cómo hacer negocios en otros países. Entonces uno aprende a conocer la cultura, digamos, de negocios en los otros países para uno poder encajar en la forma de negociar donde uno quiere incursionar con su empresa. Luego tendríamos las fuerzas económicas. Pues las fuerzas económicas tienen que ver con algo que ya hablamos, que es la economía relacionada con las relaciones internacionales, que las dos están íntimamente ligadas, ¿no? O sea, la parte económica, un país no tiene fronteras cerradas, entonces tiene relaciones con los otros países, y esas relaciones generalmente se traducen obviamente en intereses económicos, ¿no? Entonces existe ese vínculo estrecho de los sistemas políticos y los sistemas económicos. Entonces esas fuerzas económicas refieren a la naturaleza y a la dirección de la economía en la cual el negocio funciona, ¿no? Entonces esos factores económicos tienen un gran impacto en las formas de negociar. Entonces vemos que esto también, como los otros factores que hemos venido analizando, hay que tenerlos muy en cuenta cuando estemos pensando qué estrategias vamos a adoptar de acuerdo al objetivo que nos hayamos planteado. Existe otra importante, que es la influencia geográfica. Ahí no podemos desconocer que el hecho de tener un buen conocimiento de la geografía pues determina finalmente qué ubicación le vamos a dar a nuestro negocio, va a determinar la cantidad, la calidad y la disponibilidad de los recursos a nivel mundial. Si nosotros somos una empresa productora, queremos poner una planta en otro país, pues tenemos que mirar todos los aspectos logísticos de transporte, puertos, terminales aéreos, empresas de transporte terrestre, tarifas, todo ese tipo, todo lo que implica la logística depende de una ubicación estratégica. Entonces conocer bien la parte geográfica es también supremamente importante, y esto unido a la fuerza económica pues constituyen unos factores a considerar sobre el comercio global, ¿no? Entonces ellos mismos tienen en sí un carácter imprescindible y considerable a la hora de que nosotros tomemos las decisiones, por lo que pesa esto dentro de los costos fijos de una empresa cuando pensamos ubicarnos en el exterior, y la parte de comercialización. O sea, si vamos a vender, igualmente producimos, hemos buscado sitios cercanos de materia prima, producimos, pero lo tenemos que distribuir también comercialmente. Entonces toda la parte logística depende de un punto y una ubicación estratégica. Luego tendríamos los factores regulatorios, y en los factores regulatorios hablamos de sistemas, esos principios y normas. O sea, aquí hablamos del derecho internacional, sistemas, principios, normas, todo lo que regula las relaciones de coexistencia y de cooperación, que generalmente pues obviamente ya está institucionalizada en los estados, y además de esas relaciones comunitarias,
en países que tienen diferentes grados de desarrollo socioeconómico y de poder. Un ejemplo es la Comunidad Europea. Entonces hay un sistema económico que se rige a través del derecho internacional, pero adaptado a su comunidad. Y esto se da a través de pactos, protocolos, acuerdos o tratados. Y aquí juega un papel muy importante en la actualidad lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Por último tenemos los factores competitivos, y aquí lo que podemos decir pues que obviamente existen varias maneras mediante las cuales las compañías pueden obtener una ventaja competitiva con un enfoque de estrategia global frente a otras empresas locales. Entonces aquí hablaríamos básicamente de la capacidad global del competidor para ubicar sus actividades entre las nacionales a fin de reducir el costo, ¿no? O lograr una mayor diferenciación en los productos. La reducción de costos o lograr una mayor diferenciación en los productos. Y por último, la capacidad de un competidor para coordinar sus actividades en una forma que no sea capaz de realizar un competidor exclusivamente nacional. Entonces todos estos son factores diferenciadores que potencian la competitividad de las empresas locales cuando se hacen internacionales, porque pueden ofrecer un plus y un valor añadido que su competencia no está ofreciendo. Como conclusión, entonces podemos decir que una empresa que opera en el exterior pues operará de forma muchísimo más viable y con más facilidad en un país pues que tenga condiciones físicas, sociales y culturales muy semejantes a las de su local o país de origen, ¿no? Y que la estrategia competitiva de una empresa pues influye en la manera y en el lugar en que ésta puede operar mejor. Entonces ahí la importancia de las estrategias. Obviamente si encontramos un ambiente propicio porque se parece mucho al local, pues la cosa va bien. Si no, dependemos exactamente de la adaptación de estrategias que hagan competitiva a la empresa en ese nuevo entorno. Bien, entonces hasta aquí lo que es la presentación que yo les quería hacer. Ahora pasamos a lo que les había dicho, que son los tips, o lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y les quede bastante claro, y que si se quedan con esto, pues podemos garantizar el éxito del curso, porque son las cosas básicas que se deben tener claras, lo que hemos visto hasta ahora, y aquí estos tips que les quiero dar. Entonces hablamos de que tengan en cuenta que la fuerza económica y la influencia geográfica, como lo hemos visto, pues tienen un carácter imprescindible y considerable a la hora de la toma de decisiones. Que nos acordemos del concepto de derecho internacional, que es un sistema de principios y normas que regula las relaciones entre los estados, dotados de diferentes grados de desarrollo socioeconómico y poder. Que tengamos en cuenta que cuando hablamos de importación y exportación de mercancías, estamos hablando de comercialización entre países de bienes tangibles. Que tengamos en cuenta que la realización de un correcto análisis del entorno, siempre donde la empresa va a realizar sus operaciones, condiciona la selección de los países o mercados en los cuales queremos operar, y condiciona el grado de realización o implicación de las actividades de marketing internacional. Es decir, ¿a dónde vamos? Eso depende del análisis y qué estrategia de comercialización y marketing vamos a adoptar. Que reducir los costos o lograr esa diferenciación en los productos se puede lograr de varias maneras, pues mediante las compañías mediante las cuales esas compañías pues pueden obtener una ventaja competitiva
con un enfoque de estrategia global, lo que hemos visto, ¿no? Entonces el hecho de aprender de las otras, de aliarme con otros, de ver cómo se trabaja en ese mercado, de salir para reducir costos, para repartir riesgos, pues eso es bastante importante. La transición, ¿no? Esto hablando desde el punto de vista Estado, ¿no? Que la transición a una economía de mercado, pues implica liberalizar la actividad económica, ¿no? Reformar esa actividad empresarial y establecer marcos jurídicos e institucionales. Todo esto como que engrase la maquinaria y que ayude a que fluya la internacionalización de las empresas desde el punto de vista político y económico. Por último, que tanto el mercado local como el mercado internacional, lo que aprenda la empresa de la otra en un país, pues es útil definitivamente siempre para aumentar sus utilidades. Bueno, con estos 8 tips que les estoy dando, pues para que los tengan muy en cuenta, para el mismo trabajo que es el que tienen que hacer, que ya creo que están realizando, y que es lo que quiero que veamos un poquitico a continuación, por si tienen dudas al respecto, pues que les queden un poco claras. Entonces, respecto a la evaluación a distancia, o sea, el trabajo escrito, les enfatizo los objetivos, o sea, qué es lo que realmente se pretende con esto. Entonces, es que ustedes puedan ver fácilmente cuáles son los objetivos y las estrategias dentro de esos mercados potenciales, ¿no? Y lo otro es que también vean y evalúen lo que implica acuerdos multilaterales, o sea, cómo eso puede ser un factor potenciador. Y por último, pues identificar procesos y oportunidades que hagan que sea más fácil, pues, emprender la internacionalización. Entonces ahí básicamente resumo los objetivos de esa evaluación. Y la evaluación son 4 puntos supremamente cortos de desarrollar, muy sencillos, muy fáciles, no nos vamos a extender, vamos a ir al grano. Me importa, como siempre lo digo, el fondo y no la forma. Entonces lo que quiero es que me demuestren que los conceptos han sido claros en la realización de este ejercicio. Entonces, sencillamente en el primer punto, pues obviamente vamos a encajar sobre el objetivo principal del negocio y las estrategias de internacionalización. Es decir, que identifiquemos cuál fue el objetivo de esta empresa de Arturo Calle para la internacionalización y qué estrategias utilizó y cuáles fueron, a su modo de ver, las claves del éxito. En el segundo punto, entonces, encontrar las fuentes de financiación, ¿sí? Y el aprovechamiento de las políticas o tratados que hayan podido favorecer su internacionalización. El tercer punto, pues, es que quiero que veamos casos de éxito en el campo colombiano, los identifiquemos y escoger 3 casos y exponerlos de forma muy cortica, casi que enumerarlos, nada más de pronto diciéndome cuál creyeron que fue el objetivo y las estrategias y de qué se aprovecharon. Y en el último punto, pues identificar en su entorno, pues eso, lo que hemos visto hoy, factores sociales, físicos, regulatorios y competitivos, que existan, que ustedes vean en una perspectiva de negocio, según pues el documento que les he colgado en el aula del marco internacional del emprendimiento, es decir, lo que estamos viendo hoy. O sea, que con lo que estamos viendo hoy ya queda todo documentado, ¿no? Bien, entonces esa es la claridad que quería hacer sobre el trabajo. Y bien, yo creo que con esto básicamente estamos dando por terminada la presentación. Recordarles que está la documentación en el aula, que cualquier duda pues me la comenten, y que el éxito del curso depende pues obviamente del trabajo, pero el trabajo, como ven, es muy sencillo, y obviamente de la evaluación. Pero si a ustedes les quedaron claros los conceptos, todos estos tipsitos que les he dado durante la presentación, seguramente que van a abordar con éxito la evaluación.
Bien, como siempre quedo a sus órdenes para resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Nuevamente los invito a que aprovechen toda la documentación que está en el aula y les agradezco su participación en el espacio. Espero que realmente les haya servido, les quede sirviendo en su vida profesional. Siempre estoy aquí para poder apoyarlos en lo que a mi alcance esté. Un saludo.